Desde que tengo memoria, mi madre evitaba hablar de San Miguel de las Sombras. Era como si ese nombre quemara su lengua cada vez que amenazaba con salir de sus labios. Crecí sabiendo que mi familia venía de algún lugar en las montañas de Oaxaca, pero los detalles siempre fueron borrosos, como fotografías viejas dejadas demasiado tiempo bajo el sol. Cada vez que yo preguntaba, mamá desviaba la mirada hacia la ventana y cambiaba de tema con una habilidad que solo dan años de práctica. No fue sino hasta el día de su funeral que finalmente entendí por qué. Entre sus pertenencias encontré una caja de madera tallada, escondida en el fondo de su armario, debajo de mantas que olían a naftalina y recuerdos. Dentro había fotografías amarillentas, un rosario roto y una carta sellada con mi nombre escrito en su inconfundible caligrafía temblorosa. La carta tenía fecha de 3 meses antes de su muerte, como si hubiera sabido que su tiempo se agotaba. «Hijo mío», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para protegerte de la verdad. Perdóname por todos los años de silencio, pero necesitabas vivir tu vida sin el peso de lo que cargué sobre mis hombros. San Miguel de las Sombras no es solo un pueblo, es una herida que nunca sanó, un secreto que devora a quienes intentan revelarlo. Pero ahora que me he ido, mereces saber de dónde vienes, aunque eso signifique conocer también la oscuridad que dejé atrás». Las manos me temblaban mientras sostenía el papel. Continué leyendo, y con cada palabra sentía como el mundo que conocía se desmoronaba como arena entre mis dedos. Mi madre había nacido en San Miguel de las Sombras en 1965, en una época en que el pueblo todavía respiraba, todavía tenía vida. Era un lugar pequeño, de esos que aparecen en los mapas viejos, pero que la modernidad olvidó. Rodeado de montañas cubiertas de niebla perpetua, el pueblo vivía de la agricultura y de una mina de plata que llevaba generaciones en manos de la familia Zárate. Todos conocían a todos. Las puertas nunca tenían cerrojo. Los niños jugaban en las calles hasta que la oscuridad los llamaba de vuelta a casa. Pero en 1983, algo cambió. Algo despertó. La carta de mi madre era vaga en los detalles, como si incluso después de muerta tuviera miedo de ponerlos por escrito. Hablaba de luces en la iglesia abandonada, de desapariciones que la gente prefería no discutir, de un pacto antiguo que alguien había roto. Decía que había huido del pueblo en la madrugada del 15 de agosto de 1983, a los 18 años, y que nunca había mirado atrás, que nunca debía mirar atrás. «No busques ese lugar», terminaba la carta. «No preguntes, no investigues. Deja que San Miguel de las Sombras permanezca donde debe estar, enterrado en el pasado, oculto en las sombras. Algunas verdades no están hechas para ser conocidas. Te amo, hijo. Perdóname. Debí haber escuchado, debí haber quemado esa carta y seguido con mi vida. Pero la curiosidad es un gusano que se mete bajo la piel y carcome desde adentro. Durante semanas, la advertencia de mi madre resonó en mi cabeza, compitiendo con una necesidad creciente de entender. ¿De qué había huido? ¿Por qué tanto miedo después de tantos años? ¿Qué había en ese pueblo que la aterrorizó tanto que prefirió borrarlo completamente de su vida? Comencé a investigar. En Internet no había casi nada sobre San Miguel de las Sombras. Algunos mapas antiguos mostraban su ubicación, pero los más recientes lo habían eliminado por completo, como si nunca hubiera existido. Encontré una mención breve en un foro de pueblos abandonados de México, donde alguien decía haber intentado llegar ahí en 2005, pero que los caminos estaban intransitables, y los lugareños de los poblados cercanos se negaban a hablar del lugar. Fue en la biblioteca estatal donde di con algo más sustancial. Un periódico local de 1983 tenía un artículo pequeño, casi escondido entre anuncios clasificados. Preocupación en San Miguel de las Sombras tras serie de desapariciones. El artículo era frustrante en su brevedad. Mencionaba que 6 personas habían desaparecido en el lapso de 2 semanas en agosto de ese año, que las autoridades estaban investigando, y nada más. No había artículos de seguimiento, ninguna resolución. Era como si el pueblo y sus problemas hubieran sido borrados de la historia. La fecha coincidía exactamente con cuando mi madre había huido. Pasé 2 meses obsesionándome con San Miguel de las Sombras. Mi esposa, Patricia, estaba preocupada.
Me veía perdido en pensamientos, despertándome en medio de la noche para anotar detalles que recordaba de las pocas fotografías que mi madre había guardado. Una en particular me perturbaba, una imagen de la iglesia del pueblo, un edificio de piedra con un campanario alto que proyectaba una sombra extrañamente larga considerando la posición del sol en la foto. En el reverso, con la letra de mi madre, decía solamente, antes de que todo cambiara. Finalmente, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le dije a Patricia que necesitaba hacer este viaje, que necesitaba ver el lugar de donde venía mi familia. Ella no estuvo de acuerdo. Discutimos, pero al final, vio en mis ojos la misma determinación obstinada que la había hecho enamorarse de mí, y cedió con una condición, que la llamara todos los días, y que no me quedara más de 3 días. Partí un viernes de octubre, cuando las primeras lluvias del otoño comenzaban a golpear la Ciudad de México. El viaje a Oaxaca tomó casi todo el día. Desde la capital del estado, renté un coche y me dirigí hacia las montañas, siguiendo indicaciones que había reconstruido de mapas antiguos y de las vagas descripciones en los foros de Internet. Los caminos se fueron deteriorando conforme avanzaba. La carretera pavimentada dio paso a terracería, luego a senderos apenas marcados entre la vegetación. Pasé por 2 pueblos pequeños donde me detuve a preguntar por San Miguel de las Sombras. En el primero, un hombre mayor que atendía una tienda me miró como si le hubiera hablado en un idioma extraño, y negó con la cabeza antes de alejarse. En el segundo, una mujer que vendía frutas al lado del camino se persignó cuando mencioné el nombre, y me dijo en voz baja, «Ese lugar no existe, señor. Y si existe, no es para los vivos». Sus palabras debieron haberme detenido. Debí haber dado la vuelta y regresado a casa con Patricia, a nuestra vida normal y segura, pero ya estaba muy adentro, tanto en las montañas como en mi obsesión. Seguí conduciendo hasta que el camino simplemente terminó, bloqueado por rocas y vegetación que claramente llevaban años sin ser removidas. Eran casi las 4 de la tarde. Según mis cálculos, San Miguel de las Sombras debía estar a unos 5 kilómetros montaña arriba, siguiendo lo que quedaba de un sendero antiguo. Tomé mi mochila con agua, linternas y un suéter grueso, porque en esas alturas las noches eran frías incluso en octubre. Dejé el coche escondido entre unos árboles, marqué mi ubicación en el GPS de mi teléfono y comencé a caminar. El silencio de esas montañas era opresivo. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el crujir de mis pasos sobre hojas secas y ramas caídas. La niebla comenzó a espesarse conforme subía, envolviéndolo todo en un manto gris que limitaba la visibilidad a apenas unos metros. Los árboles se veían como espectros oscuros emergiendo de la blancura, sus ramas retorcidas como brazos suplicantes. Después de 2 horas de caminar, casi tropiezo con los restos de una cerca de madera podrida. Era la primera señal de civilización que encontraba. Mi corazón se aceleró. Seguí la cerca que serpenteaba entre los árboles hasta que de repente la niebla se abrió como una cortina y lo vi. San Miguel de las Sombras. El pueblo se extendía en una pequeña hondonada rodeada de montañas. Desde mi posición elevada podía ver las estructuras de lo que alguna vez fueron casas, ahora poco más que paredes de adobe desmoronándose y techos colapsados. La vegetación había reclamado las calles con árboles y arbustos creciendo donde antes la gente caminaba. Pero lo que dominaba la vista, lo que inmediatamente atrajo mi mirada, era la iglesia. Se alzaba en el centro del pueblo, increíblemente intacta comparada con todo lo demás. Sus muros de piedra gris desafiaban el tiempo, y su campanario seguía erguido, apuntando al cielo nublado como un dedo acusador. Incluso desde la distancia, había algo profundamente perturbador en ella. Quizás era la forma en que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, o cómo proyectaba sombras que no correspondían con la posición del sol oculto tras las nubes. Descendí hacia el pueblo con cuidado, consciente de que cualquier paso en falso en ese terreno irregular podría significar un tobillo roto y una muerte lenta. La niebla volvió a cerrarse a mi alrededor, y pronto me encontré caminando entre las ruinas de lo que alguna vez fue el hogar de mi familia. Las casas eran esqueletos. Puertas colgaban de bisagras oxidadas. Ventanas sin cristales miraban como cuencas vacías. Entré en una de las estructuras más intactas y encontré restos de una vida interrumpida.
Una mesa todavía puesta como si la familia hubiera desaparecido en medio de una comida, platos cubiertos de polvo y telarañas, una cuna de madera en una esquina, con un muñeco de trapo podrido dentro. Fotografías en marcos rotos mostraban rostros sonrientes que el tiempo había borrado hasta convertirlos en manchas grises. Había algo profundamente equivocado en cómo este pueblo había sido abandonado. No era el abandono gradual de una comunidad que se va apagando con los años. Esto era diferente. Esto era como si todos hubieran dejado todo y huido en un solo momento, sin llevarse nada, sin mirar atrás, como mi madre. Revisé varias casas más, encontrando escenas similares de vidas congeladas en el tiempo. En una, la mesa estaba puesta para el desayuno. En otra, había ropa todavía colgada en un tendedero dentro de la casa, rígida y quebradiza después de décadas. Un calendario en la pared de lo que parecía haber sido una tienda estaba abierto en agosto de 1983, con algunos días tachados hasta el 15. El 15 de agosto, el día que mi madre huyó. Mientras exploraba, comencé a notar detalles extraños. Había marcas en algunas puertas, símbolos tallados en la madera que no reconocía. Parecían cruces deformadas, con círculos y líneas que formaban patrones que dolían a la vista si los mirabas demasiado tiempo. También había manchas en algunas paredes, del color del óxido pero con un patrón de salpicadura que sugerían algo más perturbador. El sol comenzó a ponerse, y la luz ya escasa se volvió aún más tenue. Sabía que debía encontrar un lugar para pasar la noche. La idea de dormir en una de esas casas abandonadas me revolvía el estómago, pero la alternativa de estar a la intemperie en esas montañas no era mejor. Fue entonces cuando mi mirada volvió inevitablemente a la iglesia. Se alzaba como una mole oscura contra el cielo que se oscurecía, y algo en mí se resistía a acercarme, pero también sentía una atracción magnética, como si hilos invisibles me jalaran hacia ella. Esta era la iglesia de la fotografía de mi madre, la iglesia sobre la cual ella había escrito, antes de que todo cambiara. Caminé por lo que alguna vez fue la calle principal del pueblo, mis pasos resonando en el silencio opresivo. Mientras me acercaba a la iglesia, noté que el aire se sentía diferente, más denso, como si tuviera peso. Mi respiración se volvió más trabajosa sin razón aparente. Las puertas de madera de la iglesia estaban cerradas, pero no con llave. Cuando empujé una de ellas, se abrió con un gemido largo y quejumbroso que resonó en el interior vacío. El sonido me puso la piel de gallina. El interior era una caverna de sombras. Las ventanas altas dejaban entrar apenas suficiente luz para ver los contornos de los bancos de madera, muchos volcados o rotos. El altar al fondo estaba sorprendentemente intacto, con un crucifijo de tamaño natural que colgaba torcido en la pared detrás. Había algo inquietante en cómo el Cristo de madera parecía estar mirando no hacia arriba en agonía divina, sino hacia abajo, hacia donde yo estaba parado. Saqué mi linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando más detalles. Las paredes estaban cubiertas de pinturas religiosas descoloridas, imágenes de santos con rostros borrados por la humedad, pero entre las pinturas santas había otras cosas. Símbolos tallados directamente en la piedra, similares a los que había visto en las puertas de las casas, pero más elaborados, más deliberados. Formaban patrones que parecían moverse en la periferia de mi visión, aunque cuando dirigía la luz directamente hacia ellos estaban inmóviles. En el centro de la nave, directamente frente al altar, había un área circular donde las losas del piso habían sido removidas, revelando tierra oscura debajo. El círculo estaba rodeado de velas consumidas hasta el suelo, centenares de ellas formando anillos concéntricos, y en el centro exacto del círculo, medio enterrado en la tierra, había algo que me hizo retroceder involuntariamente. Era una mano, o al menos, eso parecía, tallada en piedra negra que absorbía la luz de mi linterna, emergía del suelo con los dedos extendidos hacia arriba, en lo que podría ser una súplica o una amenaza. Los detalles eran increíbles y perturbadores. Cada arruga de la piel, cada uña, tallados con una precisión que hacía que pareciera que en cualquier momento podría cerrarse en un puño. Me acerqué con cautela, iluminando el área. Había inscripciones alrededor del círculo, en un idioma que no reconocí. No era español, ni náhuatl,
ni ninguna de las lenguas indígenas que había visto en mis investigaciones. Las letras se retorcían y curvaban de formas que hacían difícil seguirlas con la vista. Debajo de las inscripciones, había manchas más oscuras en el piso, manchas que podrían haber sido de cera de velas derretidas, pero mi mente me decía que eran otra cosa. Un sonido me hizo girar bruscamente. Venía de arriba, del campanario. Pasos, lentos, deliberados, bajando por la escalera de caracol que llevaba al segundo piso de la iglesia. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho. No estaba solo. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando débil y asustada incluso para mis propios oídos. «¿Hay alguien ahí?». Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido. Apunté mi linterna hacia la entrada del campanario, una abertura oscura en la pared lateral de la iglesia. Nada, solo oscuridad. Entonces, escuché una voz. Era suave, apenas un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Hijo de Elena». El mundo se detuvo. Mi madre se llamaba Elena, pero nadie aquí podía saber eso. Nadie había vivido en este pueblo en más de 40 años. «¿Quién eres?», pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. «Has venido a buscar respuestas. Has venido a entender por qué ella huyó, por qué todos huyeron». La voz era extraña, como múltiples voces hablando al unísono, ligeramente desfasadas. No podía determinar si era hombre o mujer, joven o viejo. «Muéstrate», exigí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Una risa, baja, resonante, que hacía vibrar el aire. «Ya me estás viendo. Siempre me has estado viendo. En las sombras de las casas, en la oscuridad de las ventanas vacías, en la forma en que la niebla se mueve sin viento». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré, iluminando cada rincón de la iglesia con mi linterna. Las sombras parecían moverse, retirándose de la luz solo para avanzar desde otro ángulo. En uno de los bancos rotos por un instante, creí ver la silueta de una figura sentada, pero cuando apunté directamente hacia allí, no había nada. «¿Qué pasó aquí?», pregunté. «¿Qué pasó en agosto de 1983? Se rompió un pacto, se derramó sangre inocente, y ellos despertaron». «¿Quiénes despertaron?». Silencio. Luego, la voz volvió, pero ahora claramente venía del campanario. «Sube. Ven a ver. La verdad está arriba, donde el cielo y la tierra se encuentran, donde las campanas alguna vez llamaron a los fieles y ahora solo llaman a los condenados». Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo de esa iglesia y no parara hasta estar de vuelta en la civilización. Pero había llegado tan lejos, había desobedecido la última voluntad de mi madre. Había invertido meses en llegar a este momento. Necesitaba saber. Caminé hacia la entrada del campanario. La escalera de caracol era angosta y empinada, tallada directamente en la piedra del muro. Los escalones estaban desgastados en el centro por décadas de pisadas. Comencé a subir, mi linterna iluminando apenas 1 metro adelante. La escalera daba vueltas y vueltas. Perdí la cuenta de cuántos escalones había subido. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos, más grabados, y mensajes, frases escritas con lo que parecía carbón o algo más oscuro. «No mires atrás. Perdónanos, Padre. Las campanas llaman. Él viene en la oscuridad». Las frases se volvían más frenéticas conforme subía, escritas con manos cada vez más temblorosas. «No podemos detenerlo. La mano se levanta. Dios nos ha abandonado». Finalmente, llegué a la cima. La habitación del campanario era circular, con aberturas arqueadas que daban a los 4 puntos cardinales. Las 2 campanas colgaban inmóviles sobre mi cabeza, cubiertas de óxido y excrementos de pájaros. Pero lo que capturó mi atención estaba en el suelo. Había cuerpos, o lo que quedaba de ellos. 6 esqueletos, dispuestos en un círculo, todos mirando hacia el centro. Llevaban ropas que se habían degradado hasta ser poco más que harapos, pero aún podía distinguir que algunos habían sido campesinos, otros vestían con más formalidad. En el centro del círculo de huesos había un libro. Me acerqué con piernas temblorosas. Los esqueletos no mostraban signos de violencia. No había fracturas, no había señales de lucha. Era como si estas personas se hubieran sentado aquí, en círculo, y simplemente hubieran decidido morir. El libro era antiguo,
encuadernado en cuero oscuro que se sentía extrañamente tibio al tacto. No tenía título en la cubierta. Cuando lo abrí, las páginas crujieron. Estaba escrito a mano, en español antiguo mezclado con latín y otros idiomas que no pude identificar, pero había dibujos, diagramas, representaciones de la mano de piedra que había visto abajo, pero completa, con un cuerpo emergiendo de la tierra. Comencé a leer, traduciendo mentalmente lo mejor que pude. Era una crónica del pueblo, escrita por el sacerdote de la iglesia, un padre macedonio. Las primeras entradas eran mundanas, bautizos, bodas, cosechas, pero en 1711 el tono cambiaba. Hoy, mientras cavábamos los cimientos para expandir la iglesia, encontramos algo terrible. Una cámara bajo la tierra sellada con piedras que llevaban grabados que ninguno de nosotros reconoce. Don Francisco, en su arrogancia, insistió en abrirla. Dios nos perdone. Accedí. Dentro encontramos, no puedo describirlo con palabras que no traicionen la cordura, una cosa, mitad hombre, mitad algo otro, preservada de alguna manera imposible, y su mano, extendida hacia arriba como suplicando ser liberada. La entrada continuaba describiendo cómo habían vuelto a sellar la cámara inmediatamente, pero que en las noches siguientes comenzaron los sueños. Todo el pueblo soñaba con la cosa bajo la tierra. Les suplicaba, les prometía cosas, poder, conocimiento, riqueza. Hemos hecho un pacto, escribía el padre macedonio años después. Que Dios nos perdone, pero ¿qué otra elección teníamos? Las cosechas morían, la mina se había secado, el pueblo se moría de hambre. Nos ofreció salvación a cambio de tributo. Uno de nosotros cada 7 años debe ser entregado, debe ir voluntariamente a la oscuridad bajo la iglesia, donde espera, y a cambio, el pueblo prospera. Página tras página documentaba el pacto. Cada 7 años, alguien del pueblo desaparecía, siempre un voluntario, siempre en la noche del 15 de agosto, durante la celebración de la Asunción de María. La persona entraba en la iglesia, descendía a la cámara sellada, nunca era vista de nuevo, y el pueblo continuaba prosperando. Esto continuó durante casi 250 años, generación tras generación manteniendo el pacto secreto, el precio terrible de su prosperidad. El libro pasaba de sacerdote a sacerdote, cada uno añadiendo su propia crónica de horror y justificación. Hasta 1983, las últimas entradas eran del padre Sebastián, y su caligrafía se volvía cada vez más errática. Julio 10, 1983. Pedro Zárate ha muerto en un accidente en la mina. Era el voluntario designado para este ciclo. El pueblo está en pánico. ¿Qué haremos? El tributo debe pagarse en 5 semanas o el pacto se rompe. No sabemos qué pasará si el pacto se rompe. Los registros antiguos solo hablan de consecuencias terribles. Julio 20, 1983. He pasado días en oración, buscando guía. Algunos sugieren que forcemos a alguien a hacer el tributo, pero eso violaría el pacto. Debe ser voluntario. Nadie se ofrece. El miedo crece. Agosto 1, 1983. Las cosas han comenzado. Anoche las campanas sonaron solas. Esta mañana encontramos la mano de piedra sobre el altar aunque nadie la movió. Está caliente al tacto. A veces, creo ver sus dedos moverse. Agosto 8, 1983. Marcos Domínguez desapareció anoche. Su familia dice que salió a caminar y nunca regresó. Encontramos su ropa cerca de la iglesia, dispuesta cuidadosamente en el suelo, pero no hay rastro de él. ¿Fue tomado como tributo? ¿Cuenta si no fue voluntario? Temo que no. Agosto 12, 1983. 5 personas han desaparecido ahora, siempre cerca de la iglesia. Las familias están aterrorizadas. Algunos hablan de huir. Les he suplicado que se queden, que encontraremos una solución. Pero en mi corazón, sé la verdad. El pacto está roto. Y él está enfadado. Agosto 14, 1983. Anoche lo vi. Por primera vez en todos mis años como sacerdote, lo vi. Caminando entre las casas, una figura imposiblemente alta, envuelta en sombras que se mueven como humo. Donde pisa, la hierba se marchita. Donde mira, las luces se apagan.
Se dirige hacia la iglesia cada noche, como si la estuviera reclamando. Mañana es el 15 de agosto. Mañana es cuando el tributo debería haber sido pagado. Dios, ayúdanos a todos. La última entrada estaba escrita con mano temblorosa, las palabras apenas legibles. Agosto 15, 1983, antes del amanecer. La cosa bajo la tierra se ha levantado. Puedo escucharla caminando en la cripta debajo de nosotros. Las piedras tiemblan. Los otros sacerdotes y yo hemos decidido que la única manera de contenerla es con nuestras propias vidas. Nos sellaremos en el campanario. Usaremos las oraciones antiguas, las que están escritas en las paredes de la cripta. Quizás nuestro sacrificio, aunque no voluntario como el pacto demanda, será suficiente para mantenerla dormida un poco más. Le he dicho a la gente que huya, que abandonen este lugar maldito. Elena Cortés, la hija de mi hermana, vino a mí llorando, preguntando qué pasaba. Le dije que corriera y nunca mirara atrás. Espero que me haya escuchado. Si alguien encuentra este libro, por amor de Dios, no despiertes. La entrada terminaba abruptamente en medio de una frase. Cerré el libro con manos temblorosas. Estos eran los esqueletos que me rodeaban. El padre Sebastián y los otros sacerdotes del pueblo, que se habían sacrificado tratando de sellar lo que habían liberado. Elena Cortés. Mi madre era la sobrina del padre Sebastián. Por eso conocía la verdad. Por eso había huido. Por eso nunca quiso hablar del pueblo. Un sonido me sacó de mis pensamientos. Venía de abajo, del interior de la iglesia. Un sonido de piedra arrastrándose sobre piedra. Y luego, voces. No la voz susurrante de antes, sino muchas voces, superpuestas, hablando en idiomas que nunca había escuchado. Me asomé por una de las aberturas del campanario. La noche había caído completamente. La niebla se había espesado hasta convertirse en una pared sólida que rodeaba el pueblo. Y en esa niebla vi luces. Luces verdes, fosforescentes, que se movían entre las ruinas. Docenas de ellas, quizás cientos, convergiendo todas hacia la iglesia. Mientras las miraba, comencé a distinguir formas dentro de las luces. Figuras humanas, o que alguna vez fueron humanas. Caminaban con movimientos espasmódicos, poco naturales, como marionetas manejadas por un titiritero borracho. Las luces entraron a la iglesia. Desde mi posición elevada, podía ver su resplandor verde iluminando las ventanas desde adentro. El murmullo de voces se intensificó, convirtiéndose en un coro discordante. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Milagrosamente tenía señal, aunque débil. Era un mensaje de Patricia. ¿Dónde estás? Estoy preocupada, llámame. Quise llamarla. Quise decirle que la amaba, que lamentaba no haber escuchado sus advertencias. Pero antes de poder marcar, la luz de mi teléfono se apagó. La batería estaba muerta, aunque había estado completamente cargada hace una hora. Un nuevo sonido. Pasos en la escalera de caracol. Pesados, lentos, acompañados del raspar de algo arrastrándose por las paredes. Y esa voz, esa terrible voz múltiple. Hijo de Elena, has venido a pagar la deuda de tu madre. Ella huyó sin permiso. Llevó consigo el conocimiento del pacto. El pacto que debía permanecer secreto. Su sangre es nuestra, y si no la suya, entonces la tuya. Los pasos se acercaban. Miré desesperadamente a mi alrededor. Las aberturas del campanario daban a una caída de al menos 20 metros. Saltar sería suicidio. Pero quedarme. Las luces verdes comenzaron a filtrarse por la entrada de la escalera. El resplandor revelaba las inscripciones en las paredes del campanario, y por primera vez pude leerlas. Eran oraciones de protección, invocaciones en latín. Los sacerdotes habían convertido esta habitación en un sello, en una prisión espiritual. Una idea desesperada se formó en mi mente. Los sacerdotes se habían sacrificado aquí para mantener a la cosa contenida. Sus huesos todavía formaban el círculo. El libro hablaba de oraciones antiguas escritas en las paredes de la cripta, pero ¿y si también estaban aquí en el campanario? Comencé a leer las inscripciones en voz alta, tropezando con el latín que apenas recordaba de mis años de escuela católica. No sabía si lo estaba pronunciando correctamente, si estaba diciendo las palabras en el orden correcto. Tentar nuevamente pero era mi única oportunidad. Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Dominus Deus, protégenos ab umbris. La cosa en la escalera se detuvo. El murmullo de voces de abajo se intensificó, volviéndose casi un grito. Continué leyendo, pasando de una inscripción a otra, rodeando el círculo de esqueletos mientras mi voz se volvía cada vez más fuerte, más desesperada. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, vinculum tenebris, catenas aeternitatis. Las luces verdes retrocedieron ligeramente. Pude sentir resistencia en el aire, como si estuviera empujando contra una pared invisible, pero también sentí otra cosa, algo empujando de vuelta, algo antiguo y furioso que no quería volver a su prisión. Entonces vi la primera figura emerger de la escalera. Era alta, imposiblemente alta, con extremidades que se doblaban en ángulos que ningún hueso humano podría lograr. Su piel brillaba con esa luz verde enfermiza, revelando que debajo no había carne, sino algo que se movía como gusanos entrelazados. Su rostro, Dios. Su rostro era lo peor. Tenía rasgos humanos pero estirados, deformados, con una boca que se abría demasiado y ojos que eran solo pozos negros de nada. Detrás de ella, más figuras comenzaron a subir. Reconocí ropas de diferentes épocas. El tributo, todos los que habían sido entregados a lo largo de los siglos, transformados en estas cosas horribles, sirvientes de lo que yacía debajo. «Vinculum aeternum», grité, leyendo las palabras más grandes talladas sobre la entrada de la escalera. «Sigillum perpetuum, tenebrae vinciantur». Las criaturas se retorcieron como si las palabras fueran golpes físicos. La primera extendió una mano hacia mí, sus dedos alargándose de manera grotesca, pero cuando tocó el borde del círculo de huesos, se detuvo como si hubiera golpeado una pared. El libro. Tomé el libro del padre Sebastián y comencé a leer los pasajes en latín que había visto, las oraciones que los sacerdotes habían usado para sellar la cripta. Mi voz resonaba en el campanario, mezclándose con los gritos de las cosas en la escalera. Por un momento, pensé que funcionaría. Las criaturas retrocedieron, las luces verdes parpadearon, pero entonces una nueva voz se unió al coro, profunda, resonante, que hacía vibrar mis huesos. Necio hijo de sangre fugitiva, ¿crees que las palabras que ataron a mis sirvientes me atarán a mí? He esperado 40 años. He crecido fuerte alimentándome de la desesperación de este lugar. Ya no soy el prisionero que fui. Las oraciones de hombres muertos no tienen poder sobre mí. El suelo del campanario comenzó a temblar. Grietas se formaron en la piedra, irradiando desde el centro del círculo de esqueletos. A través de las grietas, vi ese resplandor verde, pero más brillante, más intenso. Las campanas sobre mi cabeza comenzaron a sonar. No había viento, no había nada que las tocara, pero sonaban, un tañido discordante y terrible que sentía que me iba a romper los tímpanos. Con cada repique, más grietas se formaban. La torre entera se estaba desmoronando. Sabía que tenía solo segundos antes de que todo se viniera abajo. Miré las aberturas del campanario, la caída mortal que ofrecían. Miré a las criaturas que ahora llenaban la entrada de la escalera, presionando contra la barrera invisible que el círculo creaba, pero que no aguantaría mucho más. Y miré el libro en mis manos. En la última página había un pasaje que no había leído antes. Estaba escrito con tinta diferente, más fresca que el resto, con la caligrafía del padre Sebastián, añadida en sus últimos momentos. Si el sello falla, si las oraciones no son suficientes, queda una última opción. El fuego purifica, el fuego consume, quema este libro, quema este lugar, que las llamas asciendan al cielo y lleven con ellas todo rastro de esta abominación. Pero el que encienda las llamas debe permanecer, debe alimentar el fuego con su vida, su voluntad, su alma. Solo así el sello será completo. Solo así la cosa debajo será contenida para siempre. Un sacrificio, un verdadero sacrificio voluntario. Eso era lo que el pacto siempre había demandado. No víctimas entregadas por miedo o deber, sino alguien que eligiera dar su vida sabiendo plenamente lo que significaba. Pensé en Patricia, en la vida que habíamos construido juntos, en los planes que teníamos, los niños que queríamos. Pensé en todo lo que estaba a punto de perder. Pero también pensé en mi madre,
que había cargado el peso de este secreto toda su vida, en las generaciones de personas que habían sido sacrificadas para mantener a esta cosa dormida, en lo que pasaría si esto escapaba de este pueblo maldito y llegaba al mundo exterior. Saqué mi encendedor del bolsillo. Mis manos no temblaban. En ese momento, sentí una claridad terrible y absoluta. Por Helena Cortés, dije en voz alta, por todos los que fueron tomados, por todos los que podrían ser tomados. Acepto. Acerqué la llama a la primera página del libro. El efecto fue inmediato y dramático. El libro se encendió como si estuviera empapado en gasolina, las llamas lamiendo mis manos pero sin quemarme. Arrojé el libro ardiendo al centro del círculo de esqueletos. Las criaturas en la escalera chillaron, un sonido que ninguna garganta humana podría producir. Se retiraron, tropezando unas con otras en su prisa por escapar. Las luces verdes parpadearon y comenzaron a apagarse. Pero el fuego no se detuvo con el libro. Se extendió a los esqueletos, luego a las vigas de madera que sostenían las campanas, luego a las inscripciones en las paredes, y mientras se extendía, comencé a sentir algo, una presencia, antigua y paciente, que había estado esperando esto, no la cosa bajo la tierra, sino algo más, algo que había estado dormido en estas piedras santas, esperando ser llamado una última vez. El fuego se volvió blanco, no calor físico, sino algo más, luz pura que quemaba la oscuridad misma, y en esa luz vi cosas. Vi a los sacerdotes que se habían sacrificado aquí, no como esqueletos, sino como espíritus radiantes. Vi a todos los que habían sido tomados a lo largo de los siglos, liberados finalmente de su esclavitud, y vi la cosa bajo la tierra. La vi verdaderamente por primera vez. Era vieja, tan vieja que su existencia desafiaba la comprensión. Había estado aquí antes de que los españoles llegaran, antes de que hubiera un pueblo esperando en la oscuridad. Y ahora, envuelta en llamas blancas, gritaba. El campanario se derrumbó. Sentí la piedra ceder bajo mis pies. No sentí miedo, solo paz, solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Caí. Desperté con el sol en mi cara. No debería haber despertado. Debería haber muerto en la caída, o quemado en el fuego, o sido devorado por esas cosas. Pero estaba vivo, acostado en la hierba húmeda a unos metros de donde la iglesia había estado. Donde la iglesia había estado. Me incorporé con dificultad, cada músculo de mi cuerpo protestando. La iglesia había desaparecido. No quedaban ruinas, no quedaban escombros. Solo un círculo de tierra chamuscada, todavía humeante. El resto del pueblo también había cambiado. Las casas seguían siendo ruinas, pero se sentían diferentes, más limpias, de alguna manera, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Mi teléfono, milagrosamente intacto en mi bolsillo, cobró vida. Batería completa, señal completa, mensajes de Patricia inundando la pantalla, cada uno más frenético que el anterior. La llamé, contestó al primer timbre. Dios mío, he estado llamando toda la noche. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Estoy bien, dije, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Vuelvo a casa. No le conté todo, todavía no. Había cosas que necesitaba procesar primero, recuerdos que parecían imposibles a la luz del día. Caminé de regreso por la montaña en un estado de shock. Cuando llegué a mi coche, encontré algo en el asiento del conductor. Un sobre, amarillento con la edad, con mi nombre escrito en la caligrafía de mi madre. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una carta, fechada solo días antes de su muerte. Mi querido hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto significa que no escuchaste mi advertencia. Significa que fuiste a San Miguel de las Sombras. Parte de mí esperaba que no lo hicieras. Otra parte sabía que lo harías. Eres tan terco como tu padre, tan curioso como yo lo fui alguna vez. Pero hay cosas que no te dije en la otra carta. Cosas que necesitabas descubrir por ti mismo. La sangre de los Cortés carga una responsabilidad. Mi tío, el padre Sebastián, me lo dijo antes de que huyera. Nuestra familia fueron los guardianes originales, los que descubrieron la cosa bajo la tierra hace siglos, y aunque generaciones intentaron escapar de esa responsabilidad, eventualmente nos llama de vuelta. Tuve un sueño, hijo.
Soñé que ibas al pueblo. Soñé que te enfrentabas a lo que yo no pude enfrentar. Y soñé que, a diferencia de mí, no huías. Eras más valiente, más fuerte. No sé si ese sueño fue una premonición o un deseo, pero si llegaste hasta aquí, si estás leyendo esto después de haber estado en el pueblo, entonces quiero que sepas algo importante. Estoy orgullosa de ti, y sea lo que sea que hayas encontrado allí, sea lo que sea que hayas enfrentado, recuerda que no estás solo. Los que vinieron antes están contigo. Los que se sacrificaron están contigo. Vive tu vida, hijo mío. Vive sin el peso que yo cargué. Ese es mi último deseo para ti. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba la carta. No entendía cómo había llegado a mi coche. No entendía muchas cosas de lo que había pasado, pero sentía que algo había cambiado. No solo en el pueblo, sino en mí. Conduje de regreso a casa. El viaje pasó en una nebulosa. Cuando llegué, Patricia corrió a abrazarme. Se aferró a mí como si temiera que fuera a desaparecer. No vuelvas a hacer eso, susurró contra mi pecho. No vuelvas a asustarme así. No lo haré, prometí. Y era verdad. San Miguel de las Sombras había tomado suficiente de mi familia. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, he intentado volver a la normalidad. Trabajo, cenas con amigos, planes para el futuro. Pero hay momentos, especialmente en las noches, cuando miro por la ventana y veo sombras que se mueven de formas que las sombras no deberían moverse, que me pregunto si realmente terminó. He investigado un poco más sobre San Miguel de las Sombras. Los registros oficiales ahora lo listan como territorio no habitable debido a inestabilidad geológica. Hay mapas satelitales recientes que muestran el área, pero donde el pueblo debería estar, solo hay bosque denso. Es como si la tierra misma hubiera decidido olvidar que alguna vez existió. A veces sueño con el campanario, con las llamas blancas y los espíritus liberados, y en esos sueños veo a mi madre joven, de pie junto al padre Sebastián, ambos sonriendo, como si finalmente estuvieran en paz. Patricia nota cuando tengo esas noches. No pregunta sobre qué soñé, pero me sostiene hasta que el temblor se detiene. Le he contado partes de lo que pasó, las partes que puedo poner en palabras. Creo que piensa que fue una especie de colapso, que el estrés del duelo me hizo imaginar cosas, y tal vez tenga razón. Tal vez todo fue una alucinación elaborada, una mente procesando trauma de formas extrañas. Pero entonces recuerdo el calor del libro ardiendo en mis manos. Recuerdo las voces, múltiples y antiguas. Recuerdo la claridad de ese momento cuando decidí quedarme, cuando acepté el sacrificio, y recuerdo que desperté, cuando no debería haberlo hecho. Hay una cicatriz en mi palma derecha, en forma de símbolo que no reconozco. No estaba ahí antes del viaje. Los doctores no pueden explicarla. Dicen que parece una quemadura antigua, pero eso es imposible porque no estaba ahí hace 3 meses. A veces, cuando miro la cicatriz bajo cierta luz, brilla levemente, un resplandor blanco, no verde, y cuando eso pasa, siento una presencia, no amenazante, sino protectora, como si algo hubiera quedado conmigo de esas llamas, un fragmento de la luz que consumió la oscuridad. Patricia está embarazada. Lo descubrimos la semana pasada. Vamos a tener una niña. Cuando nos dieron la noticia, lo primero que pensé fue en mi madre, en cómo le hubiera encantado ser abuela. Lo segundo que pensé fue en la línea de sangre Cortés, en la responsabilidad que se transmite de generación en generación. Pero luego recordé el final de la carta de mi madre. Vive tu vida, hijo mío. Vive sin el peso que yo cargué. Eso es lo que voy a hacer. Voy a criar a mi hija en la luz, lejos de las sombras. Le voy a contar sobre su abuela, sobre la mujer fuerte y amorosa que fue, pero sobre San Miguel de las Sombras, sobre la cosa bajo la tierra, sobre el fuego que lo consumió todo. Eso se quedará conmigo. Ese peso, al menos, terminó. O eso espero, porque hace 2 noches, Patricia me despertó a las 3 de la madrugada. Estaba asustada. Dijo que había escuchado campanas. El sonido de campanas de iglesia, débil y distante, como si viniera de muy lejos. Le dije que debió haber sido una sirena o un sueño. Ella asintió.
no convencida pero queriendo creerme. Se volvió a dormir. Yo no pude. Me quedé despierto el resto de la noche, mirando por la ventana, escuchando. Y justo antes del amanecer, lo escuché. Débil, tan débil, que podría haberlo imaginado. El sonido de campanas, no desde ninguna dirección específica, sino desde todas partes y ninguna. Un tañido lento y deliberado que me puso la piel de gallina, y con cada repique, la cicatriz en mi palma palpitaba con ese brillo blanco. 3 repiques, luego silencio. Me digo a mí mismo que no significó nada, que San Miguel de las Sombras está muerto y enterrado, consumido por fuego sagrado, que lo que fuera que estaba bajo la tierra ha sido destruido o sellado para siempre. Pero en las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el mundo está en ese espacio entre el sueño y la vigilia, no estoy tan seguro, porque los pactos antiguos son difíciles de romper, y las cosas que han esperado en la oscuridad durante siglos son pacientes, muy pacientes. Patricia se mueve en sueños, su mano descansando sobre su vientre donde nuestra hija crece, y yo me prometo a mí mismo que la protegeré, que las protegeré a ambas de cualquier oscuridad que pueda quedar. Pero mientras hago esa promesa, la cicatriz en mi palma pulsa una vez más, y en algún lugar, en la distancia o quizás solo en mi mente, escucho el eco de una voz que conozco demasiado bien. Un sacrificio aceptado es un vínculo forjado, un vínculo que no se rompe con la muerte. Nos veremos de nuevo, hijo de Helena, cuando las campanas vuelvan a llamar. Me levanto de la cama con cuidado para no despertar a Patricia. Voy a la ventana y miro hacia las montañas distantes, apenas visibles en la oscuridad previa al amanecer. En algún lugar allá, en un lugar que ya no existe en los mapas, en un pueblo que la tierra intenta olvidar, algo espera. Pero esta vez, si vuelve a llamarme, no iré solo. Esta vez, estaré preparado. Toco la cicatriz en mi palma y susurro en la oscuridad. Si vienes por mi familia, descubrirás que el hijo puede ser más fuerte que la madre, y que algunos fuegos, una vez encendidos, nunca se apagan completamente. El brillo blanco en mi cicatriz se intensifica por un momento, luego se desvanece, y podría estar imaginándolo, pero juro que escucho algo en respuesta. No una amenaza, sino una risa, un reconocimiento. El sol comienza a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. La normalidad regresa con la luz. Puedo escuchar a los pájaros comenzar su canto matutino. El mundo sigue girando. Patricia se despierta, me ve junto a la ventana y sonríe. Ven a la cama, dice con voz somnolienta. Es demasiado temprano. Vuelvo con ella. Me acuesto a su lado. Pongo mi mano sobre la suya en su vientre. Nuestra hija se mueve. Un pequeño revoloteo que nos hace sonreír a ambos. Esta es mi vida ahora. Este es mi presente y mi futuro. Y voy a protegerlo con todo lo que tengo. Pero en el fondo de mi mente, en ese lugar donde guardamos nuestros miedos más profundos, sé la verdad. San Miguel de las Sombras puede haber desaparecido de los mapas, puede haber sido consumido por el fuego, puede estar olvidado por el mundo, pero algunos lugares nunca te dejan ir completamente. Algunos lugares se quedan contigo, grabados en tu alma como la cicatriz en mi palma, y cuando las campanas vuelvan a sonar, y sé que eventualmente lo harán, tendré que decidir de nuevo, entre la luz y la oscuridad, entre huir como mi madre o enfrentar lo que venga como lo hice aquella noche en el campanario. Por ahora, abrazo a mi esposa, siento crecer a mi hija, y dejo que la luz del día aleje las sombras, pero las sombras siempre regresan cuando cae la noche, y yo estaré esperando. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya puesto la piel de gallina tanto como a mí al narrarla. Si llegaste hasta aquí, si viviste cada momento de terror junto a nuestro protagonista en San Miguel de las Sombras, te pido un favor muy importante. Este canal está a punto de llegar a los 1000 suscriptores, un hito crucial para seguir trayéndoles más historias escalofriantes como esta. Tu suscripción no solo es un número, es lo que mantiene vivo este espacio donde podemos compartir estas experiencias que nos mantienen despiertos por la noche, que nos hacen mirar 2 veces las sombras en las esquinas. Cada semana traemos nuevas historias de terror y suspenso que te dejarán sin aliento,
Y queremos que sigas siendo parte de esta comunidad. Así que si esta historia te atrapó, si sentiste el miedo recorrer tu espalda, si te imaginaste caminando por ese pueblo maldito, presiona ese botón de suscribirse. Es gratis y nos ayuda enormemente a continuar creando contenido para ustedes. Y si realmente disfrutaste la historia, compártela con alguien que sepas que aprecia una buena historia de terror. Todos conocemos a ese amigo al que le encanta asustarse. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, cuando escuches campanas en la noche sin razón aparente, tal vez sea mejor no investigar de dónde vienen. Algunas cosas es mejor dejarlas en el misterio. Hasta la próxima, y que tengas dulces sueños, si puedes.